Rosa, recordemos un poco en qué habíamos quedado. En los capítulos anteriores, Sereno y Benigno, durante la excursión al centro de San Miguel con el maestro, descubren en el carro del turco Abdul Mogul un catalejo. Los fascinó tanto que decidieron hacerse de dinero para comprarlo. Para ello, no se les ocurrió mejor idea que vender las empanadas que Dominga les había preparado para su cumpleaños. Y es ahí, en la ciudad, donde conocen a Dorilda, la vendedora de empanadas, que furiosa por la competencia, los echa y les prohíbe volver a vender. Bueno, pónganse cómodos para escuchar cómo continúa esta historia. Capítulo 11. Durante el camino de vuelta, los mellizos se pusieron de acuerdo para no contarle nada a Dominga de lo que había ocurrido. Para eso, pensaron, tendrían que volver a llenar la canasta. Para llenar la canasta, siguieron pensando, tendrían que conseguir empanadas. Y para conseguir empanadas tendrían que prepararlas. ¿Pero cómo?, se preguntaban. Y afilando la memoria se acordaron de los versos. Grasa de pella y matambre, harina para amasar, cebollitas de verdeo, más una cebolla normal, pimentón, comino y huevo, ají y un poco de sal. Les llevó algo más de media hora conseguir los ingredientes, pero cuando lo lograron, no les fue tan difícil después de todo porque tenían dinero, apuraron el paso para llegar a casa y así ponerse a cocinar cuanto antes. Sereno, ¿qué? Que a mí me sobran monedas, comentó Benigno. Y metiéndose la mano en el bolsillo, Sereno agregó, ¡a mí también! Felizmente sorprendidos con lo que acababan de descubrir, que aún habiendo comprado todo les seguía sobrando dinero, los mellizos reanudaron la marcha sin dejar de pensar un solo segundo en cómo continuarían el plan. Más tarde o más temprano, le repetía uno al otro, el catalejo estaría con ellos. Una vez en el rancho, prendieron el horno, hicieron la masa, la estiraron y troquelaron los discos como Dominga les había enseñado. Cocinaron el relleno con las cantidades que imaginaron debían poner de cada ingrediente, más un poco de tierra seca que se les coló sin querer cuando el mejunje se les cayó al suelo y lo tuvieron que juntar con una pala. Al final rellenaron los discos, los cerraron, los aseguraron con un repulgue medio chueco y metieron todo en el horno. Capítulo 12. Cuando Dominga llegó a la casa con una torta que le había preparado a escondidas la cocinera de doña Encarnación, Benigno y Sereno acababan de sacar las empanadas del horno y las estaban acomodando en la canasta. Algunas habían conservado la forma de empanadas, otras no tanto, parecían buñuelos, pero a esas las pusieron en el fondo. Más que una pinturita, el estado del rancho era calamitoso. Pero al ver a sus hijos tan concentrados, Dominga fue hacia ellos, los abrazó, les deseó feliz cumpleaños con 10 besos a cada uno y les anunció que esa noche tendrían visitas. Aunque veo que se dieron cuenta, bromeó, o pensaban comerse solitos todas estas empanadas que les hice ayer. Los mellizos fingieron no saber de qué estaba hablando Dominga y enseguida, con el mayor disimulo, dejaron la mesa, apoyaron la canasta repleta y la taparon con el mantelito. Ni de que cumplían años se habían acordado ese día. Una hora más tarde, y con los 5 invitados presentes, abuela, 2 tíos, madrina y maestro, empezó en el rancho una ronda de mates y se destapó la canasta. Uno a uno se fueron sirviendo una empanada y para asombro y desencanto de Dominga, uno a uno fueron haciendo un gesto algo extraño después de morderla. Los mismos mellizos tuvieron que esforzarse para masticar lo que habían hecho sin poner cara de asco. ¿En qué habían fallado?, se preguntaban en silencio. Y no solo los chicos se hacían esa pregunta, sino la propia Dominga, a quien nunca una comida le había salido tan mal.
El hecho es que, tal vez por cortesía, los invitados tragaron sus empanadas como pudieron y pasada una hora, sin que ninguno probara otra, la dueña de casa afligida convirtió a todos con una torta. Durante la velada no faltaron comentarios sobre el veloz crecimiento de los mellizos, sobre lo mucho que se lo extrañaba a Antonio y, por supuesto, sobre lo que estaba pasando en Tucumán por esas horas. Manuelito ha de estar como loco, comentaba el maestro refiriéndose a su amigo Belgrano, que estaba al mando del Ejército del Norte. Porque lo que se decía y repetía en las calles de San Miguel a cada paso era que el Congreso reunido en la casa de Francisca Bazán tenía la orden de declarar la independencia de las Provincias Unidas cuanto antes. Es decir, aclaraba Martiniano, librarnos del dominio español y comerciar con cualquier país del mundo. Pero claro, hombre, tenemos escudo. Un ejército donde pelean los nuestros, ya es hora. Hay que terminar con los monopolios, agregó Domingo, y los demás lo miraron sorprendido. Eso mismo, lo apoyó sereno y siguió. ¿Por qué solo la montaña humana puede vender empanadas? ¿De qué hablan?, preguntó Dominga. ¿De qué están hablando?, el maestro insistió. Pero como los mellizos, que sin darse cuenta habían metido la pata, querían mantener a salvo su secreto, rápidamente simularon una pelea, empezaron a perseguirse como si estuvieran jugando y nadie volvió a pensar en ellos por un rato. Capítulo 13. El cumpleaños terminó de lo más animado aquella noche, y a la mañana siguiente, después de que Dominga saliera a trabajar, los mellizos cargaron la canasta de empanadas en clenques y se fueron a lo del maestro. Pensaban aprovechar una parte de la clase para hacerle unas preguntas y después ir directo a la casa de Francisca Bazán, donde se reunían los congresales. A la puerta, aunque más no fuera, porque aun cuando estaban casi seguros de que no los dejarían entrar, al menos no se cruzarían con Dorilda, que suponían vendía solo en la plaza, a una cuadra de allí. Lo que Benigno y Sereno necesitaban averiguar era el nombre de esos señores, congresales los corregía Martiniano, y a qué provincia representaban. Se les había ocurrido una idea y no la querían desperdiciar. Un catalejo como el que vendía el turco Abdul Mogul valía el esfuerzo. El maestro Martiniano no sabía de todo, pero algo les podría responder. Así dijo a esos dos alumnos suyos a los que consideraba brillantes. Creía que estaban interesadísimos en los destinos de la patria, de manera que se esmeró para darles toda la información con la que contaba, y que por cierto no era poca. Benigno y Sereno anotaron los datos, muchos los retuvieron en su cabeza, y ya con rumbo hacia el centro redondearon el plan. Primero se acomodaron a un costado del camino donde encontraron un tronco con forma de mesa. Sobre la mesa extendieron una hoja de papel en blanco y cortaron 20 etiquetas. Escribieron en ella los versos que se les habían ido ocurriendo a partir de los datos recopilados y finalmente atravesaron cada etiqueta con una rama bien fina hasta lograr que cada una pareciera una bandera. Cuando terminaron con las banderitas, fueron derecho al centro de San Miguel, a la casa donde sesionaba el Congreso, y se apostaron a un costado de la entrada. Hacía frío y las empanadas estaban heladas, y los mellizos también. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Benigno. No sé, respondió Sereno temblando. Y mientras pensaban por dónde seguir, le pidieron prestado un poco de fuego a una vieja mendiga que desde hacía años se instalaba allí con un brasero encendido y que ese mediodía, sobre una parrilla improvisada, les permitió a los mellizos que entibiaran su mercadería, a cambio de un par de empanadas para ella. En ese intercambio estaban cuando un hombre con cara de congrio salió de la casa y se acercó a hablar con la mujer. «Buen día, Mariuca. ¿No veo a doña Dorilda por aquí?», preguntó frotándose las manos y dándose golpecitos en la panza. «Si es por el almuerzo, aquí tenemos para todos», contestó la vieja. «Empanadas con los nombres de nuestros más grandes hombres», improvisaron los mellizos. «¿Y estos
indagó desconcertado quien se presentó como el secretario de Francisco Narciso de Laprida. Entonces Sereno buscó entre sus banderitas, encontró la indicada, la clavó en una empanada tibia y se la extendió al nuevo cliente. «Pero fíjense un poco», comentó el secretario conmovido tras leer en voz alta. «A don Francisco Narciso Laprida le damos los tucumanos la bienvenida». «¿Qué me cuenta?», dijo Mariuca también sorprendida. Y como si hubiera sido bruja en una vida anterior, soltó una carcajada quebradiza que dejó a la vista los huecos de los 4 dientes que le faltaban. «Se la voy a llevar a don Francisco ya mismo», dijo el secretario, no sin antes pagar la empanada con 2 monedas y volverse para preguntar. «Por si acaso, muchachos, ¿tendrán dedicatorias para los demás?». «¿Cómo no?», se apuró a contestar Sereno. Y mientras el primer cliente de ese día se perdía en el interior de la casa, los mellizos se aplicaron a pinchar cada una de las empanadas con una banderita. «A don Esteban Gascón, pa' que pegue el tarascón», leyó Sereno. «A Castrobarros Riojano, este manjar hecho a mano», recitó Benigno. «Cayetano Rodríguez Don Fray, pida empanadas que aquí hay». Celebrados por Mariuca, los mellizos organizaban su mercadería recitando a viva voz, cuando en eso, y como salida de un espejo del infierno, divisaron a Dorilda, que se encaminaba directamente hacia ellos. Traía en una mano su canasta de empanadas humeantes y en la otra un palo de amasar en alto. La escoltaba un perro y un hombre casi tan enorme como ella. «Viene con el hijo», llegó a decir Mariuca. «Ese bueno para nada más que hacerse el malo», aclaró. Pero nadie la escuchaba ya, porque apenas vieron a Dorilda, Benigno y Sereno dispararon como proyectiles. La velocidad de sus pisadas levantó tal polvareda que por un instante se perdieron de vista. Los chicos corrieron sin parar hasta la mitad del camino entre la barriada donde vivían y el centro de Tucumán, y recién entonces se animaron a frenar. Fue solo un segundo, porque al mirar hacia atrás descubrieron que el grandote y el perro corrían tras ellos, de modo que casi sin aliento empezaron a treparse al primer árbol que les ofreció sus ramas. Benigno fue el primero en abrazarse al tronco y subir. Tras él arrancó Sereno, que no bien dio el primer envión hacia las alturas, sintió como una mano del tamaño de una grúa lo atrapaba de la ropa y lo hacía caer. «Ahora verán, pincha uvas», gruñía el grandote, especialmente a Benigno, que desde arriba del algarrobo le disparaba unas chauchas resecas de unos 20 centímetros cada una. Entretanto, Sereno se agarraba sollozando la pierna que se había lastimado en la caída, y el perro, medio desconcertado, le lamía la herida por las dudas. Tras media hora de insultos y apedreos, Benigno bajó por fin su guardia para auxiliar a Sereno. Ahí nomás el hijo de la montaña humana se aproximó a los chicos dispuestos a revolearlos, pero debió contener sus impulsos porque el perro, para sorpresa de todos, incluso de quien está narrando esta historia, lo amenazó desenfundando los dientes con notable ferocidad. «Andando, pelagatos, caminen». El ogro insistió de todos modos, aunque con menos valor que un osito de felpa. «Quiero ver dónde viven, para que sepan lo que puede pasarles si molestan a ña Dorilda. ¿Está claro?» «¿Ni a de daño ni a de montaña?», preguntó Sereno por lo bajo, y Benigno, que con bastante trabajo cargaba en su hombro algo del peso de su hermano herido, le pidió encarecidamente que se callara la boca. Y allá iban los mellizos, seguidos a cierta distancia por el grandote, que a su vez era seguido por el perro. Pensaban desviar el rumbo hacia lo de Uña Encarna, cuando se cruzaron con Martiniano, quien al verlos en ese estado les hizo toda clase de preguntas y los dejó en el rancho, no sin antes improvisar un vendaje en la rodilla de Sereno. «Ahora la vieja sabe dónde vivimos»,
le comentó Benigno a su hermano cuando se quedaron solos. No tenemos escapatoria, no tenemos escapatoria, repetía Sereno sin darse cuenta de que en ese momento entraba Dominga y escuchaba ese último tramo de la conversación. ¿Escapatoria?, les preguntó. ¿De quién se están escapando ustedes dos, si se puede saber? Bueno, hasta aquí por hoy. ¿Cómo continuará esta historia? No se pierdan la próxima entrega. Chau, les mando un beso enorme.